Déjenme de una vez grabarles. Nuevamente repetimos hasta aquí. El tema se llama diptongos, triptongos y hiato. Iniciamos comentando que hay vocales fuertes o abiertas, que son la A, la E y la O, y que se les llama vocales fuertes o abiertas porque abrimos más fuerte la boca al pronunciarlas, pero también se les llama fuertes porque tienen un sonido más fuerte. Y las vocales débiles, que son la I y la U, que son vocales débiles, porque se pronuncian con un sonido menor y además se abre menos la boca en el momento de su pronunciación. Como segundo concepto tenemos lo que es un diptongo, que es la unión de dos vocales para formar una sola sílaba. Estas vocales que se unen en una palabra pueden ser una vocal débil más una vocal fuerte, o una vocal fuerte más una vocal débil. En el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo, perdón, de la palabra que tenemos aquí, historia, existe un diptongo que es la palabra, las letras I, A, donde tenemos una vocal débil, que es la I, y una vocal fuerte, que es la A. Luego, entonces, ¿cómo se separaría silábicamente esta palabra? De la siguiente manera. Is sería mi primer sílaba, la siguiente sería to, la tercera sílaba sería ¿sí? Aquí tenemos la separación de tres sílabas, es decir, tenemos tres sílabas. Es un trisílabo. Ajá. Vamos ahora con un ejemplo de una vocal o de una palabra que tenga un diptongo, pero un diptongo con una vocal fuerte primero y luego una vocal débil. Vamos, por ejemplo, una vocal fuerte con una débil. A ver, espérenme, déjenme integrar a Rodrigo. Ya está. Puede pasar. Ahora sí. Vamos, entonces, vamos a integrar una palabra donde haya una palabra, una palabra con una vocal fuerte y una débil que formen un diptongo. Por ejemplo, en la palabra aire. En la palabra aire encontramos que las sílabas o las que forman el diptongo son justamente la A y la I en la palabra aire. Ahí la separamos y tenemos ahí el ejemplo, ¿sí? Sigue siendo un diptongo. Vamos a intentar separarlas en sílabas, que sería ahí. Cuando hay una separación de sílabas, regularmente los diptongos hacen que las palabras se unan en ese proceso de conformar una sola sílaba. En este caso tenemos un bisílabo, bi, que significa dos, y sílaba, bisílaba, bisílabo. ¿Sale? Esto es muy sencillo. Hasta aquí creo que más o menos podemos tener muchos otros ejemplos. Por ejemplo, muchos ejemplos, déjenme checar, es que no se me viene a la idea ya se me vino una. Hielo, en el caso de una vocal débil, tenemos I y E, tenemos ahí. Otra que se me ocurra, dio, por ejemplo, dio, la terminación I-O genera un diptongo, ¿sale? Entonces, en los otros ejemplos tenemos, por ejemplo, la palabra que se me ocurre, eureka. Eureka, esa expresión de triunfo. En la palabra eu tenemos también un diptongo, pero de una vocal fuerte con una débil, ¿sale? Otro, por ejemplo, reino. En la palabra reino, tenemos nuevamente aquí una vocal fuerte y una débil y sigue siendo un diptongo, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué otra. En la separación de sílabas, bueno, ya no lo hacemos, pero ya ustedes saben separar sílabas. Por ejemplo, en la palabra, hagamos esta, pues, hielo, hielo, se junta, y que es un bisílabo.
en la palabra dio es una sola sílaba, un eneasílabo, eneasílabo. La palabra dio queda exactamente igual porque es una sola sílaba. Acá son dos bisílabo, acá son una enasílabo y vamos a hacerlo con la palabra eureka. Con la palabra eureka quedaría eu, e, ca. Es un trisílabo. Vamos a ver la palabra reino. La palabra reino sería rey, no, es un bisílabo, ¿sí? Creo que con esto captamos las dos formas en las que podemos visualizar prácticamente un diptongo en sus dos posibilidades, cuando hay una vocal fuerte y también cuando hay una vocal que es acá una débil y una fuerte y acá una fuerte y una débil, pero no pierde sus características, sigue siendo un diptongo, ¿sí? Y se utiliza para ubicar cómo separamos en sílabas, ¿sí? Vamos ahora al segundo concepto. Para el segundo concepto, vamos a ubicar qué es un hiato. Antes de conocer el trisílabo, lo que es un trisílabo, colocamos el concepto de lo que es un hiato. ¿Sale? Y comencemos ahí tratando de definirlo, ¿sí? Es la unión de dos vocales, perdón, de dos vocales, pero esas dos vocales tienen una característica, que regularmente son dos vocales débiles. Son la unión de dos vocales débiles. ¿Ah? Cuando encontramos en una palabra dos vocales que son débiles, sucede un fenómeno. Ese fenómeno es que en lugar de juntarse al generar la separación silábica, lo que hacen es separar en otra sílaba independiente las mismas vocales. Vamos a ver, por ejemplo, en la palabra, bueno, vamos a poner débil más, para acordarnos, ¿sí? Débil más débil. Entendemos entonces que una vocal débil más otra vocal débil forman un hiato. Y se le llama hiato porque la palabra hiato significa corte, ¿sí? Y lo que hace es cortar las palabras en mayor cantidad de sílabas. Por eso es que le decimos el hiato. Vamos a poner, por ejemplo, una palabra con un hiato. La palabra, por ejemplo, divino. Ubicamos que divino. No, perdón. Divino no. Diuno. Diu, no. Espérenme tantito. No quiere esta tecla. Diurno. Diurno, que significa que es una persona que puede estar durante el día. Hay animales diurnos y hay animales nocturnos. Diurno significa que puede estar en el día, ¿sí? O que puede estar a la luz. La palabra diurno tiene justamente dos vocales. Ahora las voy a poner en color azul. Y estas dos vocales son justamente lo que regularmente llamamos un hiato, la unión de una vocal débil, que es I, y una vocal también débil, que es la U. Y entonces, aquí en esta palabra tenemos un hiato. Pero, ¿qué sucede cuando dividimos esta palabra en sílabas? ¿Cómo queda? Como es un hiato, y hiato significa dividir, lo que hacemos es di, u, diurno. Diurno. La palabra se convierte en un trisílabo, ¿sí? Cuando debiera de ser un bisílabo, pero por el hecho de tener dos vocales que son básicamente débiles, se convierte en un trisílabo.
¿Recuerdan que esto era muy importante que lo conociéramos? Porque para hacer poesía teníamos que también crear ciertos textos con una métrica. Y lo que estamos haciendo aquí es buscando una métrica o es sacar la métrica de una palabra. Cuando escribimos toda una frase, lo que hacemos y la dividimos en sílabas es sacar la métrica de, de una oración. Regularmente recuerden que los poemas tienen cierta cantidad de sílabas en cada uno de sus oraciones. Ujú. Vamos a otro ejemplo. Tenemos la palabra ruina. Ruina, se me viene a la mente lo que es la palabra ruina. Y vamos a ubicar que la U y la I nuevamente se juntan. Y otra vez son dos vocales que generan o que propician que la palabra tenga un corte más en su métrica. Ajá. Entonces aquí tenemos la palabra ruina, que quedaría ru y na. ¿Por qué razón se convierte ahora en un trisílabo? Porque como hay dos vocales que son débiles y no se pueden juntar, entonces obviamente se separan y se forma un hiato. ¿Sí? Y es un trisílabo. Creo que ya ubicamos ahora sí, entonces, ¿qué es un hiato? ¿Sí? Es la unión de dos vocales débiles. Vamos con el tercer y más complejo ejercicio. Fíjense, hay algo que sucede en nuestro lenguaje español. La I y la Y, la I latina y la Y, se vuelven exactamente lo mismo en un conteo silábico. Por ejemplo, bueno, vamos a poner primero el concepto. ¿Qué es un triptongo? Un triptongo, anotamos nuestro concepto, ¿sí? Es la unión de tres vocales en una palabra. La unión de tres vocales en una palabra. ¿Ah? Esa unión de las vocales en una palabra, voy a darle un poquito más para que lo alcancen a ver. Es la unión de tres vocales, en una palabra. Para formar una sílaba. Con la siguiente estructura. Fíjense bien cuál es su estructura, porque si es un triptongo, viene de la palabra tri, que significa tres. Entonces es la unión de tres vocales. La siguiente forma es una vocal débil más una vocal fuerte más otra vocal que también será débil. Esta es necesariamente la estructura de un triptongo, donde tenemos una vocal débil, una vocal fuerte y otra vocal débil, ¿sí? Entonces vamos a un ejemplo de palabras. ¿Cómo es que ubicamos un triptongo? Por ejemplo, se me ocurre la palabra miau. ¿Cómo hace el gato? Miau. Y aquí tengo justamente la unión de un triptongo. Es decir, ahora las voy a colocar de color amarillo o anaranjado. Y tenemos la parte que forma básicamente un triptongo es la unión de una vocal débil, una vocal que es fuerte y finalmente una vocal débil nuevamente, ¿sí? Cuando dividimos en sílabas, propician que se junten todas esas sílabas. Cuando se unen así, no se pueden soltar. Por lo tanto, la división silábica pues queda igual. Miau. Y es un
bisílabo, entonces, se convierte en un bisílabo. Perdón, en un eneasílabo. Eneasílabo. ¿Sale? Ahora, vamos a otro ejemplo, y este sí quiero que pongan atención, porque para ubicar este tipo de hiatos es algo un poquito complejo. Chequen. Voy a poner la palabra buey. En la palabra buey, regularmente en la palabra buey, si se dan cuenta, nada más se ven dos vocales. Pero resulta que en la medición de palabras, regularmente la Y se toma como I latina, ¿sí? Entonces tenemos la palabra buey, pero esta I se transforma, la voy a poner entre paréntesis, se transforma en una I latina, ¿sí? O se toma como si fuera una I latina. Entonces, en ese momento, tengo aquí un diptongo en la palabra buey. Buey se convierte en mi triptongo, perdón, triptongo, ¿sí? Y obviamente se convierte en un monosílabo. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es que la Y, al transformarse en I latina, se convierte o da unión a estas otras dos vocales. Vocal débil, vocal fuerte y vocal débil nuevamente. Y entonces es un eneasílabo, ¿sí? Eneasílabo. Otra palabra, por ejemplo, se me viene a la mente una muy clásica que es en los nombres propios. Cuando decimos Cuauhtémoc, Cua, Cu, perdón, y no quiere escribir, no quiere escribir. Está pensando mi máquina. Un segundito. Cua, Cuauhtémoc. Fíjense, en el nombre propio que es Cuauhtémoc, encontramos aquí también un triptongo, una sílaba fuerte, perdón, débil, fuerte y débil. Y entonces, en el momento de dividir esa palabra en sílabas, quedaría así. Q, A, U, lleva H, entonces la H queda pegada ahí. Cuau, T, Moc. Y se convierte en automático en un trisílabo. ¿Ah? Se convierte en un trisílabo. Bueno, el tema nos da para que podamos pensar un poquito más en qué otras situaciones se utilizan los bisílabos, los trisílabos y los monosílabos. Pero antes de comenzar, a mí me gustaría que pudiéramos entender que esto de dividir en sílabas las palabras y de encontrar lo que son el diptongo como tal, el diptongo, el hiato, que son la unión de dos palabras débiles, y además encontrar el triptongo, nos sirven para que podamos nosotros eh, ponerle o colocar la tilde cuando es necesario en función de las reglas gramaticales de agudas, graves y esdrújulas. Sin embargo, ahorita lo que me interesa es que ustedes puedan detectar cuáles son los diptongos, los hiatos y los triptongos en una palabra. Recuerden, los diptongos es la unión de dos vocales para formar una sola sílaba. Por ejemplo, en la palabra hielo, y lo, que forman una sola sílaba. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando hay un hiato, que es la unión de dos vocales que son débiles y que lo que hacen es separarse. Por ser débiles las dos no pueden estar juntas, hay que separarlas, porque débil con débil sería una catástrofe. Y vámonos con la última, donde la unión es dos débiles y una fuerte, pero necesariamente en este orden: débil, fuerte y débil. Y regularmente aquí permanecen juntos, sin la posibilidad de separarse.
Más adelante, el día de mañana, o seguramente al ratito hay una actividad, dependiendo ahorita lo que ustedes me digan, hay una actividad que es justamente volver a recordar lo que son las palabras graves, agudas y esdrújulas. Ese cuadro que constantemente hacemos donde las palabras graves son las que terminan necesariamente en N, S o vocal y que tienen una sílaba tónica en la última sílaba. Las palabras graves que tienen en la penúltima sílaba la sílaba tónica, la más fuerte, y que necesariamente tienen como condición que no terminen en N, S o vocal, o sea, puede ser cualquier otra consonante para que se acentúen. Y las palabras esdrújulas, que la única condición es que tengan una sílaba fuerte en la antepenúltima sílaba, para que se acentúe de manera general, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Hasta ahorita quiero que ustedes me digan qué dudas tienen. Abro los micrófonos para que ustedes puedan expresarse y me digan si tienen alguna duda o qué parte no entendieron. Y ahorita les subo obviamente el mapita para que ustedes puedan copiarlo. Yadi, ¿qué es un hiato? Ah, está comiendo. Invite, ¿no? ¿No? Ok. ¿Dudas, no? En Vania, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Bere? Dijeran los maestros, dijeran los maestros del CUI, háblenme, por favor. ¿No? Cero dudas. Sale pues. De todos modos, se hace la grabación para que ustedes puedan consultar nuevamente la sesión si tienen alguna duda y realicen los ejercicios. Les dejo unos ejercicios, ya estaban previamente en plataforma. Chequen bien las instrucciones y traten de realizar sus ejercicios. Recuerden, por cierto, les comento, estamos a punto de iniciar ya exámenes. El día de mañana tenemos eh, ya el maestro nos dio, perdón, ahorita nos dio la fecha el maestro de educación, no, el de computación, que su examen será el día 9 de este mes, para que estén atentos a la hora. Yo les especifico, les mando en el grupo la hora para que puedan integrarse. Es importante que mañana, pasado, en estos 3 días de aquí al viernes, se integren en los distintos momentos y revisen en plataforma. Les voy a enviar yo una lista de los trabajos que se hicieron a lo largo de a partir del 11 de mayo hacia acá, que son los trabajos con los que vamos a evaluar básicamente en esta tercera etapa. Y a partir del día miércoles comenzamos los exámenes, comenzando con español, que estará a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana estaremos haciendo el examen en línea. Les explico más o menos cómo es que se realiza el examen. El examen yo lo subo a plataforma, ustedes lo ven, si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo imprimen, y si no, pues lo van a tener que escribir, pero al mismo tiempo que lo escriben, van a ir contestándolo. Inmediatamente después de un plazo aproximadamente de hora y media, yo abro la sesión y ustedes empiezan a mandar sus envíos fotográficos de sus exámenes legibles, muy legibles, porque si no están legibles, pues no los podría calificar y entonces, pues pueden reprobar, ¿sale? Ese es para el examen de español. El de matemáticas también estaremos haciéndolo, ese lo estaremos haciendo aquí a la vez en Zoom. Yo les pongo el examen y ustedes empiezan a leer las respuestas y a contestar 10 ejercicios que hay de matemáticas. También serán 10 preguntas de español, 10 de geografía, 10, 10, 10 de cada una. Y con eso evaluaremos de alguna manera el conocimiento. La otra parte, que es el 70% de su evaluación, serán los trabajos y las actividades que ustedes me hayan enviado a partir del 11 de mayo a la fecha. ¿Vale? Entonces, espero que se hayan trabajado mucho. Yo veo que a algunos les faltan trabajos. Si tienen algunas actividades pendientes, súbanlas, regrésense en la plataforma y vayan viendo qué actividades no enviaron para que puedan integrarlas. De todos modos, yo les subo en la tarde una lista de todas las actividades
para que ustedes sepan y puedan ver qué se hicieron y qué no hicieron. Recuerden que todas las actividades que ustedes me envían, yo de inmediato las registro. Es más, les voy a enseñar, a lo mejor hasta tengo abierto aquí mi plan de registro. Rapidísimo en lo que están ahí, para que vean cómo es que estoy llevando mi registro. Déjenme checar cuál es, creo que es esta. Un segundito, me está llamando el maestro Sergio. Bueno, ¿qué pasó, maestro? Aquí llamándole en vivo, va a salir en YouTube. Sí, les regreso la llamada en unos 5 minutos o se quiere quedar a clase. Estoy saliendo ya casi de mi asignatura de español. 5 minutitos, ¿va? Bueno, ya chicos, era el maestro Sergio que me hablaba para alguna cuestión. Pero les muestro rapidísimo mi borrador que tengo acá. Este no es. Déjenme checar cuál es. A ver si podemos visualizar aquí el formato que regularmente tengo. Miren. Bueno, tengo el que está vacío, pero bueno, les muestro. Cada uno de ustedes tiene, tengo su nombre de cada uno de ustedes, las diferentes materias, y cada vez que ustedes suben una actividad, la reviso y se coloca la calificación en cada uno de los días, ¿sí? Por ejemplo, este formato que tengo es de mayo, Profe, no de se ve la abril. pantalla. Este es de abril y regularmente reviso los trabajos y coloco o subo la calificación. Al final hago la sumatoria, ya tienen su calificación de escala, ¿sí? Ahora sí, abro micrófonos, perdón. Díganme ustedes. No se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? ¿No la visualizaron? Déjenme checarlo otra vez. ¿Ahí la ven? ¿Ya se vio? No, ya se ve. Vale. Ok, bueno, les explico rapidísimo. Aquí están ustedes, son todos sus nombres, las materias que vamos viendo, y aquí están los días, las actividades que vamos trabajando en línea. Regularmente, si dejo 2 actividades, por ejemplo, de matemáticas, coloco, aquí voy ubicando cómo hicieron el trabajo, si está bien, lo califico con verde, que significa 8 y 9, y si no, con amarillo, que significa 7 y 8. 5 se los devuelvo, perdón, 6 se los devuelvo, regularmente les pido que lo vuelvan a integrar, y en el caso de que esté con rojo, significa que están, acá está la escala, miren, 0 a 5 no cumplió, 7 y 8 es calificación amarilla, perdón, y 9 y 10 es calificación verde, ¿sí? Los 6 se regresan para que mejoren el trabajo, ¿sí? Así es como voy a calificar, y aquí tengo todas las actividades del mes en otra lista, por ejemplo. ¿Qué se quedó el día 11? Hubo actividad de historia, construye tu cuaderno, una línea de tiempo sobre los presidentes. Ese mismo día se elaboró un mapa mental sobre el periodo postrevolucionario. El día 12, por ejemplo, se habló ¿dónde está el 12? El 12. Es elaborar la elaboración de una presentación de lo que eran cuerpos geométricos, ¿sí? Voy llevando yo todas mis actividades. Esta lista es la que quiero subirles para que verifiquen si la hicieron, y si no, bueno, pues todavía tengan la posibilidad de entregarla, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que suban en calificación, porque si no tienen la actividad, yo coloco pues que no se cumplió con la actividad, y recuerden que la calificación del examen es únicamente 30%. Y 70% las actividades que se estuvieron desarrollando a lo largo del mes. Si alguien tiene alguna situación particular o quiere platicar sobre esto, pues les pido que me marquen vía WhatsApp, o bien que abran una como videoconferencia aquí en el link, y yo me uno a ustedes para platicar, ¿vale? Ya en caso de que tengan alguna cuestión particular. Maestro. ¿Sí?
Maestro, pero si le vamos a andar mensajeando de una duda o algo así, que conteste, porque luego, después cuando ya resolvemos nuestra duda, nos responde usted. ¿Como cuándo? ¿Como hoy? ¿Hoy No pasó eso? escucho nada. ¿Hoy pasó eso? Hoy no. Ok. No me mensajeen nada más, les pido de favor, entre 4 a 7. Tengo una dificultad con ese horario. Lo que pasa es que doy clases en línea para la universidad en un horario de 4 a 7:30. 7:30. Yo termino a las 7:30, mi horario, y a veces estoy en clase y pues ni modo de contestarles de momento el mensaje. Pero se los contesto aunque sea un poquito más tarde, ¿va? ¿Dudas en este momento, Vania? ¿Cómo va? Pónganse a estudiar. Su libro de aplicados es la guía. Recuerden que todos los contenidos del programa vienen en la guía de aplicados, por eso es que elegimos ese libro, y de ese libro Se va a acabar la reunión. se está generando, ¿cómo se llama? El programa que estamos viendo. Cuídense. Nos vemos en la siguiente. Bye. Vaya. Bye.